Bien, nos vamos a ir al libro de Esther y vamos a estar considerando en este libro esta historia. No sé cuántos han leído la historia de Esther. Es una historia que ocurre en la época cuando el pueblo de Judá y Israel habían sido, ¿verdad?, llevados fuera de su tierra. Con el tiempo de Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y en época de Segundo Imperio, me refiero que se menciona ya en la cautividad, en los medios de los persas, es cuando ocurre esta historia. En esa época del gobierno del Imperio Medo-Persa, ahí ocurre esa historia donde encontramos que Esther, por la gracia y por la misericordia de Dios, llega a ser reina, ¿verdad?, de ese imperio. Y es una historia muy interesante. Yo quisiera tocar 4 puntos que mencionan en esta historia, en las cuales podemos ver la misericordia, ¿verdad?, el poder, la soberanía y la gracia de Dios gobernando, dominando y favoreciendo a los suyos. Y esto es lo que a nosotros nos interesa, el ver cómo Dios cuida de nosotros, que somos algo especial para Dios, que somos un pueblo elegido por la gracia de Dios y que Él no nos deja. Aun cuando atravesemos momentos difíciles, Él está ahí. Y eso es, ¿verdad?, es algo grande, grande de parte de Dios, el saber que Él vela y cuida por nosotros. Aunque estemos en cautividad, Él está ahí a nuestro favor. Esto es una, ¿verdad?, una gracia y ese amor tan glorioso de Dios, el saber que tenemos un Dios que vela y cuida por nosotros siempre. Muchas veces nos tiene que tratar un poquito, parece duro, pero es porque nos lo merecemos. Tenemos que ser corregidos como el buen padre que cuida de su hijo y ve que se está despistando un poquito, entonces tiene que venir y actuar en favor, no para maltratarlo, ni tampoco vengarse, sino para corregirlo, que es muy diferente. Dios es un Padre que nos corrige. Y es una cosa que tú y yo tenemos que entender, que Dios nos corrige. Usted no olvide que Dios, a través de toda la historia, aquellas personas que ha apartado para Él, siempre estará cuidándolas, pero también intentará corregirles. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Bien, la historia empieza con una fiesta y con una borrachera. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que podemos alegrarnos, ¿verdad? Cuando venimos a la presencia del Señor venimos a gozarnos, a alegrarnos, pero cuando nos alejamos podemos acabar como le ocurrió a Azuero y a sus, ¿verdad?, todos los que estaban a su alrededor, que ellos quisieron hacer una fiesta, se embriagaron y acabó la fiesta mal. Quiero decirle algo, hermano, que esto es un tipo del sistema de nuestro mundo, ¿verdad?, que vive constantemente en orgías, y así va a terminar el pobre mundo. La verdad es que el que se aparta de Dios y se da los placeres, pues suele acabar mal. Pero bueno, damos gloria a Dios porque de ese desastre, ¿verdad?, podemos ver que Dios pues va a levantar a una joven y la va a introducir en el imperio para que gobierne. ¿Por qué? Porque Dios sabía que se iba a levantar ahí un hombre que iba a intentar exterminar al pueblo de Dios. Su nombre es Amán. Así que como Dios lo sabe todo, sabe cómo también poner medios. Con antelación Él sabe lo que va a ocurrir y Dios también sabe cómo preparar el terreno para que queden frustrados todos los intentos de nuestros adversarios. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todas las artimañas del diablo. Y de ahí, ¿verdad?, de ese desastre de la humanidad, el Señor, ¿verdad?, vino y del medio de ese desastre también levantó un pueblo que somos tú y yo. Así que vemos que en la soberanía, en la gracia de Dios, Dios a veces de esa situación caótica de este mundo y de las calamidades del hombre, pues Él puede, en medio de toda esa situación, aún lo puede utilizar para bien nuestro y para su gloria, hermanos. En primer lugar es para la gloria de Dios, en segundo lugar es para favorecernos a nosotros. Y bueno, qué hermoso es saber tener un Dios tan grande, ¿no?
y tener un Dios tan generoso con su pueblo. ¿No llena tu corazón esta verdad, hermanos? De saber que Dios está por ti y por mí. Yo creo que vale la pena darle un aplauso al Señor, ¿no? Por ello. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, yo quisiera leer en el libro de Esther. Este libro se encuentra después de Nehemías y de Esdras y Nehemías. Es el tercer libro que encontramos ahí después de Crónicas. Creo que está antes del libro de Job, si no me equivoco, porque a veces nos podemos equivocar. Pero más o menos para que usted sepa por dónde se encuentra este pequeño libro y lo pueda encontrar si no tiene una guía en la Biblia donde se detalla. Bien, yo quisiera estar leyendo en el capítulo 1 y voy a leer el verso 10 y 12, que se cuenta la historia que va a llevar, ¿verdad?, a un desastre. Esa fiesta va a acabar mal, donde la reina va a ser destituida, ¿verdad?, y quitada del trono. Esa reina se llama Vasti, y aquí dice cuál fue la causa. Dice así, vamos a leer el verso, he dicho, 1, 10 al 12. Vamos a leer, dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre por el vino, cuando, bueno, aquí se menciona el nombre de varios sirvientes, ¿verdad?, que servían delante de Asuero, pasó por alto. Verso 11 dice que dio la orden a estos sirvientes que llevaran a la presencia del rey a la reina Vasti con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Pero la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho, lleno de ira. Bien, aquí encontramos cuál fue la causa por la cual, ¿verdad?, la reina va a ser destituida, va a ser quitada del trono. Es decir, que cuando el rey estaba, ¿verdad?, ebrio, ya estaban bastante cargados del alcohol. Yo creo personalmente que quizás no era el momento de que Vasti viniera, porque yo creo que estas cosas se deben de hacer serenos, ¿verdad? Pero bueno, yo no voy a entrar a condenar ni a juzgar, pero yo creo que no era el momento oportuno, y quizás la reina se resistió ahí por esta causa, porque no vio la situación oportuna de complacer. Pero esto le va a traer unas consecuencias terribles. Esto también nos da a entender, hermano, que a veces, ¿verdad?, dice la palabra que Dios nos puede dar en el hogar personas que no sean temerosas de Dios, pero muchas veces por amor a Dios debemos también de respetar la autoridad, ¿amén? Porque el socavar la autoridad establecida por Dios puede traer unas consecuencias muy terribles. Sabemos que como cristianos hasta dónde podemos llegar, ¿amén? Y tenemos que limitar ese asunto. Pero bueno, yo no sé cuál fue la situación por la cual esta mujer no quiso complacer al rey, pero el rey dice que en medio de su embriaguez y su ira, pues tomó una decisión quizás precipitada, y a partir de usted lee esta historia, verá que destituyen a la reina Vasti y le quitan la corona, y entonces, ¿verdad?, esta va a ser la oportunidad y el medio que Dios va a utilizar para introducir a Esther en el trono. Así que de los desastres humanos, de lo caótico del hombre, pues podemos ver que la gracia y la soberanía de Dios está actuando. Así que la culpa fue de la actitud de este rey y de la situación de ese imperio. Dios muchas veces deja al hombre en ¿verdad?, su situación, su forma de vida, pero siempre recordando que Dios pedirá cuentas a todos los hombres de sus actos y de sus equivocaciones. Bueno, esto va a acarrear un divorcio, cosa que no es bueno, ¿verdad? Divorciarse quiere decir tener que volverte a casar, lo cual le va a ocurrir a rey Asuero. Y la palabra de Dios dice que el divorcio no es apropiado en el hogar, porque si hay hijos, pues trae un problema gordo.
eso trae como una confusión. El divorcio en la Biblia no es aprobado en el aspecto del propósito y plan perfecto de Dios. Lo que pasa que los judíos le preguntaron a Jesús por qué entonces Moisés nos dio carta de divorcio. Jesús le dijo claramente, porque no sois capaces de perdonar. Este es el problema. Pero el principio de Dios es que no. Pero a veces los matrimonios se rompen, a veces por situaciones así. En este caso fue porque la reina Vasti no quiso complacer a Asuero. Y él se enfadó mucho y le dijo, tú ya no debes de estar más en el trono, así que fuera y tu puesto lo ocupará otro. Y ahí es que Dios, ¿verdad?, introduce a Esther. La introduce, si usted ha leído la historia, pues nos daremos cuenta, ¿verdad?, que a partir de ahí, pues Esther va a ser introducida para ocupar ese puesto. Eso lo podemos encontrar, ¿verdad?, en el capítulo, a ver si, 2, versículo 17, ahí dice que lo vamos a leer. Ya esta situación ha ocurrido y dice en el verso 17 del capítulo 2, leemos, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, halló ella más gracia y benevolencia que todas las demás vírgenes delante del rey, quien puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Así que vemos que ya, bueno, hay una historia ahí, ¿verdad?, de preparación, se presentaron muchas y Esther ganó. Ahora es interesante que todas las demás procuraron embellecer su cara, adornarse con vestidos costosos, lujosos, con joyas, para atraer el bien del rey. Y qué interesante que todo el que se adornó de esta manera fue desechado. Y Esther, que se presentó lo más sencillo posible, fue la que ganó. Ante Dios, hermano, no hay apariencia. Dios lo que mira es la sencillez. ¿Amén? Esto es una lección, sería otro tema. Pero la verdad es esta, hermano, que Dios no se impresiona por la apariencia de las personas. Hay gente que puede dar muchos chillillos, que puede intentar aparentar mucho, pero a Dios no se convence de esa manera. Lo que convence a Dios es que tú tengas un corazón comprometido con Él. Esto es lo que realmente ama a Dios. Todo lo demás pueden ser simple apariencia. Bueno, el caso es que Esther, aconsejada por uno de los sirvientes del rey, pues se presentó como él dijo. No, ella no eligió, sino otro eligió por él. Esto también nos da a entender, hermano, que es el Espíritu Santo el que nos pone los adornos. ¿Amén? ¿Para qué sirven los adornos de la carne? Los adornos del Espíritu son los que agradan a Dios. Así que debemos dejar que sea el Espíritu Santo el que escoja lo que nos va a beneficiar como cristianos, porque lo que el Espíritu Santo añade a nuestra vida es lo que glorifica a Dios. ¿Amén? Bueno, hay muchas lecciones y yo no me quiero parar sobre cada detalle que ocurre en este libro. Como en todos los libros, podemos sacar muchísimas enseñanzas para aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Bueno, este fue el suceso a través del cual Dios va a introducir a esta mujer. ¿Para qué? Para que su pueblo no sea destruido. Vamos a ver más adelante si tenemos tiempo. Lo importante que yo quisiera resaltar, en segundo lugar, a un hombre que era pariente de Esther, llamado Mardoqueo, y dice que este hombre, en el capítulo 2, versículo 21 al 23, dice que él descubrió la trama de unos sirvientes del rey que intentaron matarlo. Y llegó a oídos, ¿verdad? Llegó a oídos del rey y entonces investigó y dice que fue cierto, que era cierto. Así que, pues, cayó sobre ellos la justicia del rey y los mató. Bueno, por lo menos, no me acuerdo bien si llegó, pero sé que la justicia llegó y, bueno, descubrió que era cierto. El asunto es que este hecho quedó reflejado en un libro de memorias del rey. Pero en ese momento no se le dio una recompensa a Mardoqueo por este trabajo que había hecho. Más adelante,
Y ahí vemos también la gracia de Dios, como Dios mueve los hilos como Él quiere. Porque muchas veces hacemos cosas y nos gustaría que Dios nos diera recompensa inmediata. Hacemos algo y nos gustaría que nos aplaudieran para que dijera qué bueno soy, ¿no? Porque somos así, ¿o no? Estamos siempre esperando la recompensa, la palmadita, el reconocimiento. Mardoqueo cumplió con su deber y no se preocupó si le daban recompensa o no. Lo dejó ahí, en las manos de Dios. Así que esperó en la gracia de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Más adelante, ¿verdad? Lo estaremos leyendo. Aquí yo digo los pasajes por si lo quieren escuchar sobre esta historia. Ahí se descubre lo que este hombre hizo. Así que en el capítulo 6, versículo 3, del 3 al 10, se dice cuando se le da la recompensa a Mardoqueo. Y aquí encontramos una gran lección, hermano. Usted espérese que Dios le recompense después de la muerte. Hay gente que dice, bueno, pues yo me gustaría que Dios me recompensara con un buen negocio, con un buen trabajo. Pero nosotros debemos de esperar porque Dios tiene mejores recompensas después de que nos muramos. Trabaje. Haga todo lo que pueda para la gloria de Dios y para el beneficio de tu prójimo. Pero nunca lo haga esperando recompensa inmediata. Espere el tiempo de Dios. Porque la Biblia dice que todos los que sirvamos a Cristo de verdad y que cada acción que sea sincera en nuestro corazón y tenga buenas motivaciones en nuestro ser interno para la gloria de Dios, dice que un día va a ser recompensado. ¿Lo sabía o no? Bueno, yo quiero decírselo. Que ahora quizás no va a recibir grandes cosas, pero después, si usted es fiel, va a recibir estas grandes cosas. El Señor, como dice Pablo, no es injusto para olvidar nuestro trabajo. ¿Amén? Los injustos sí que olvidan la labor de las personas, pero Dios nunca olvida el buen servicio que prestamos para su nombre. Así que dejemos ese tiempo de Dios para que en aquel día su nombre ante los ángeles de Dios, ante los santos en el cielo, Él puede decir, buen siervo y fiel fuiste. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Qué bueno que en aquel día se pronuncien estas palabras sobre nuestra vida. Jesús dijo que los que reciben el salario a este lado, ya Dios no le puede recompensar en el otro. Le dirá, pero si ya te lo di en tus días de vida en la tierra, ¿por qué reclamas algo que ya recibiste el premio? Por eso, hermano, yo le digo, como Mardoqueo vemos ahí, ¿verdad? Que en este momento no le dio el rey la recompensa que se merecía, pero más adelante, ¿verdad? Si ya leyó la historia, pero por tiempo no puedo pararme en cada pasaje, pues dice que el rey perdió el sueño, trajeron los libros, eso lo encuentran creo en el capítulo 6, y cuando llegó a ese momento que le leían lo que este hombre había hecho, dijo el rey, ¿qué premio, qué recompensa se le dio a este hombre por el trabajo que prestó al rey o al gobierno? Dijeron, nada. Y usted sabe que Amán, que había venido a pedir la cabeza a los judíos, puede ser que era muy orgulloso, porque hay gente en la iglesia que piensa que todo el pastor se lo va a dar a él. ¿Verdad que sí? No, pero ¿a quién se lo va a dar? Se me lo dará a mí, ¿no? No se engañe, porque no es así. Amán era el preferido de Asuero. Y él dijo en silencio en su corazón, ¿y quién quedará premiar al rey sino a mí? Dice, en silencio para él. Así que él dijo, le voy a pedir lo más grande de lo grande. Quiero que me den su caballo, que me den su traje, que me den sus armas y que me paseen por la plaza del pueblo diciendo, mire cuántos honores se le ha dado a este hombre. ¿Quién está ahí? Dice Asuero, dice, está Amán. Dice, dile que pase. ¿Qué harías tú al varón que yo quiero honrar? Y él dijo, ¿quién otro sino yo? Y empezó a decir, dice, pues anda, ve y hazlo con Mardoqueo.
¿Se da cuenta cómo es Dios? Anda, coge el caballo, mi caballo, mi vestidura, todo. Pero no quites nada, ni una tilde. Todo lo que tú deseabas para ti, se lo hace a Mardoqueo. Y mira que era el peor enemigo de Amán. Mardoqueo era el peor enemigo de Amán. Dice que con la cara tapada, avergonzado, pero a la hora de pasear a Mardoqueo tuvo que ir para que le vieran quién era. Hermano, vemos como Dios, amén, sabe recompensarnos, como Dios sabe darnos las cosas a su debido tiempo. No nos afanemos, no nos preocupemos, no estemos siempre pensando en ser los más importantes, los más buenos, los que tenemos que recibir los mayores honores. Deja que sea Dios que nos dé los honores y la recompensa, porque sabe hacerlo mejor que nosotros. Ahora fíjese, hermano, que Mardoqueo dice, vamos a leer, porque dice en el capítulo 3, versículos 2 y 4, vamos a ver el carácter de este hombre, que nos habla mucho, ¿verdad?, de la persona de Mardoqueo, cómo era este hombre. Esto le podía costar la muerte. Y justamente por causa de este hombre es que tramó a Amán de matar a todos los judíos en el imperio. Dice 3, 2 al 4, todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedece el mandamiento del rey? Así le hablaron cada día, pero él no les escuchaba, debido a lo cual lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, pues él ya les había manifestado que era judío. Hermano, fíjese que hay cosas que tú y yo no podemos hacer. No podemos ceder a cosas que Dios prohíbe. Dice que todo el pueblo se inclinaba a este Amán porque el rey lo había elevado a un puesto y este hombre le gustaba, porque es un tipo de diablo, de Satanás, que le rindieran culto, casi que lo adoraran, porque esa era una actitud de inclinación, de reverencia. Pero Mardoqueo era un hombre, era un creyente, temeroso de Dios, y él sabe que solamente a Dios se le puede dar toda la honra y toda la gloria. Hermano, es muy importante que usted sepa hasta dónde puede llegar. No quiere decir que debemos de entrar en fanatismo, porque muchas veces podemos caer en fanatismo y no reconocer, ¿verdad? Hay ciertas cosas que sí se pueden reconocer a los hombres. Tenemos que respetar al rey, tenemos que respetar el gobierno, tenemos que el respetar, aunque no nos agrade, están establecidos por Dios. Pero hay un momento cuando nosotros sabemos que no podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, la ley del aborto, la ley de la homosexualidad o del casamiento gay, las leyes de todas estas cosas, nosotros no tenemos por qué aprobarlas porque son contrarias a la palabra de Dios. Y cuando ya se trata de idolatría, de hacer idolatría, como era en este caso, está totalmente prohibido por la palabra de Dios. Usted y yo no podemos ser idólatras. La idolatría está castigada con la muerte. Los idólatras tenían que morir apedreados. Está totalmente prohibido rendir culto a las criaturas. Solamente a Dios se debe rendir culto. ¿Amén? Y reverencia solamente a Dios. Y esta era la causa, hermano, por la cual Amán odiaba. ¿Usted sabe por qué el diablo le odia a usted? Solamente le odia si usted no le hace reverencia y no le sigue la corriente. ¿Por qué? Porque usted se mantiene firme en agradar a Dios. El diablo siempre intenta, hermano, llevarlo a su terreno, no ceda. Usted no puede ir al terreno del diablo, porque es el terreno de la carne. Ese es el terreno del diablo, el terreno de la carne. El diablo obra a través del terreno de la carne, de las obras de la carne, hermanos. Ese es el terreno del diablo y es donde aparta a los hijos de Dios del servicio a Dios. Pero fíjese que todos rendían culto, quizás los judíos también, muchos de ellos. Pero aquí, como en ese tiempo paralelo, también encontramos a Daniel y a los tres compañeros
que también dispusieron su corazón para agradar a Dios. Siempre hay un remanente, hermano, que son capaces de mantenerse alejados de aquello que desagrada a Dios. Usted mire hasta dónde puede llegar y no pase de eso. Según su conocimiento, su revelación, usted tiene que actuar. A mí muchas veces hacemos cosas insensatas porque somos ignorantes. Pero para eso tenemos la Escritura, hermano, y estos pasajes, estas historias nos hablan hasta dónde tú y yo podemos llegar, qué es lo que tú y yo podemos hacer. Así que Mardoqueo no rendía culto y esto le llevó a Amán a odiarle y eso le llevó a Amán a desear la destrucción de todo el pueblo de Dios en ese lugar. Cuando el diablo ve que hay un cristiano comprometido, quiero decirte una cosa, si tú te comprometes a Dios de serio, el diablo te va a odiar y va a intentar arruinarte, si puede. Él va a atacar lo que es la parte exterior, es decir, lo que es todo aquello que tiene que ver con este mundo. Lo que es de Dios no lo puede tocar. Tu alma no puede ser tocada. Pero el diablo puede atacarte de muchas maneras, o a través de la familia, a través del trabajo, a través de muchas situaciones. Él intenta para que tú no te comprometas más. Y muchos cristianos ceden cuando el diablo les ataca. Y dicen, no, yo no puedo mantener esta tensión, así que voy a rendirme y no quiero seguir adelante. Pero aquí vemos un hombre que se mantuvo firme, hermano. No importa si Amán te odia, hermano. No importa si los infiernos se levantan contra tu vida. Mantente fiel para darle la gloria a Dios, porque tendrás un gran premio. Fíjese que Amán preparó una horca en su casa para ahorcar a Mardoqueo. Quería hacer una excepción con todos los demás judíos. A los demás judíos los iba a pasar por espada. Pero a Mardoqueo había preparado una horca en su propia casa. Y dijo, y la hizo de una estatura elevada para que la vieran todos. Si usted ha leído la historia, dice que después de que Esther, que intercedió por el pueblo, y ya leído la historia, hizo una fiesta, una segunda fiesta, y cuando Esther dijo que Amán era el culpable, el que deseaba la destrucción de los judíos, esto no le agradó a Asuero, y por eso dio una sentencia de muerte contra Mardoqueo. Y entonces dice la historia que le dijo a Asuero, después de dar la sentencia, y sus siervos le dijeron, Amán ha preparado una horca para ahorcar a Mardoqueo el judío. Y dice el rey Asuero, pues cojan esa misma horca y cuelguen a Amán en ella. Hermano, ¿quién hace todo esto? ¿Qué habría sido de Mardoqueo si no estuviera la gracia de Dios sobre su vida? ¿Qué habría sido de Mardoqueo si no hubiera llegado Esther al trono? Que era la esposa de Mardoqueo. ¿Cómo habría acabado este hombre? Bueno, Dios podía haber hecho otras cosas. Pero vemos, hermano, que Dios utiliza esos medios para favorecer la vida de Mardoqueo como la vida de los judíos. Así que usted podrá ver la cuerda muy cerca de su cuello, pero no tenga miedo a ella, que esa está preparada para otros. ¿Amén? Usted no sé si ha tenido la experiencia de personas, aún dentro de la iglesia, que se han levantado contra usted, contra su vida. Y parece que le han ido preparando una horca. Los días han pasado y el ahorcado ha sido él. Sí, porque el que prepara la horca para uno, tarde o temprano tendrá que morir en esa misma horca. Por tanto, lo que tú y yo tenemos que hacer es descansar, hermano, en la gracia de Dios. Confiar completamente en la gracia de Dios. La sabiduría de Dios, hermano, cumple todos los propósitos, ¿verdad? A veces por medio de las necedades humanas. Dios se mueve, aún por medio de la necedad humana, hermano. Es triste, hermano, qué poca inteligencia y sabiduría tiene el mundo. Cómo el mundo, sin darse cuenta, va camino a la derrota. Pero tú y yo, por la gracia de Dios, sabemos, hermano, que Cristo nos salvó, amén. Que Cristo nos guarda y nos mantiene
Y porque le servimos, porque hay especial recompensa para los que le servimos, no importa en qué labor, uno puede servir a Dios trabajando, siendo honrado en el trabajo. Hay gente que dice, bueno, es que si yo pudiera ser un predicador, entonces sí que serviría a Dios. Usted te ha honrado en el trabajo y así está usted sirviendo a Dios. Que le vean que usted es una persona diferente a todos los demás. Usted es cajera, usted sea una cajera excelente en el mercado, en la tienda, donde esté, para que el jefe o quien le manda pueda decir, esta persona es diferente a todos los demás. Usted está en la obra, pues usted tiene que ser fiel en la obra que está trabajando, porque ahí usted puede glorificar a Dios. Usted va a una casa a limpiar, usted procure que sus manos no se manchen solamente con el polvo que limpia, porque eso no pasa nada. Pero cuidado que no se le manche agarrando algo que no le pertenece. No coja usted ni un céntimo porque no es suyo, porque eso es robado. Y eso va a distinguir el cristiano del que no es cristiano, porque se van a fiar de usted. Cuando vean que nunca le falta nada. Porque el mundo está habituado a ser ladrón y piensa que todos son de la misma condición. La gente está acostumbrada a que van a sus casas y les quitan pequeñas cosas. Dicen, no, si no se dará cuenta, tiene tanto. A veces le van a probar. Yo tengo la experiencia de una vez, yo trabajaba en una empresa siendo joven, ya no aprendí, en una compañía de taxi de Barcelona. Y ahí se entregaba lo que ganaban los taxistas, lo entregaban cada día. Cada día se le entregaban a los jefes, que eran dos socios. Así que yo vi en varias ocasiones, porque la aprendí normalmente al que le toca barrer. Y no solamente barrer el taller, sino también la oficina. Y en varias ocasiones yo me encontraba moneditas, y a veces monedas en ese tiempo, 20 duros era dinero en ese tiempo, y que hoy no sirve para nada, pero entonces sí, ya hoy ni existe, excepto que alguien la guarda por ahí. Pero ahí estaba, yo cogía la moneda, y yo no era cristiano, cogía la moneda y la colocaba encima de la mesa del jefe. O le decía al jefe, jefe, aquí hay una moneda tirada. Yo no sé si el jefe la había puesto a propósito o se le había caído. Si hubiera sabido que se le había caído y él no lo sabía, me la habría llevado. Pero como no estaba seguro, prefería dejarla ahí. Porque me jugaba mi puesto de trabajo. Y yo prefería mantener el puesto de trabajo que por una moneda que me echaran. Es así, hermano, como tú y yo demostramos ser como Mardoqueo. Que aunque estaba a la puerta del rey, era fiel. Y esta fidelidad le llevó a ocupar, hermano, el puesto por excelencia. Es decir, lo que ocupaba Amán, que estaba en el segundo lugar, Mardoqueo quedó en ese puesto. Y la casa de Amán y toda su riqueza se la entregaron a Mardoqueo. Disfrutó ya en lo temporal. Aparte lo veremos en el cielo, amén. Pero era un hombre fiel, comprometido, temeroso de Dios. Primero, mantenía una relación íntima con su Dios. Segundo, podía diferenciar entre lo que agradaba a Dios y no le agradaba. Y era un hombre justo, que no se aprovechaba de nada ni de nadie. Y esperó en Dios. Y no se apresuró a agarrar nada. Así que, hermano, esta historia, ¿verdad? Y tantas otras historias nos da una gran lección. Que Dios tiene en cuenta lo que tú y yo hacemos, sea para bien, sea para mal, porque también Dios nos va a pedir cuenta del mal que hagamos. No lo olvide, que si tocamos algo que no nos pertenece, o hacemos algo indebidamente sabiendo que no debemos hacerlo, también Dios nos lo va a demandar. Porque para eso está la palabra, usted sabe lo que es bueno y lo que es malo, y para eso usted escucha la palabra, para saber lo que es bueno y lo que es malo. Así que la historia de este hombre, primero, Esther llegó al trono. ¿Por qué? Por la misericordia, por la gracia de Dios y para cumplir un propósito de Dios. Si no, esta mujer nunca habría llegado a ser rey, porque Dios tiene cosas más importantes al otro lado de la vida para Esther que lo que hizo aquí, pero fue necesario, Dios la utilizó. Segundo, su pariente, creo que era primo, la había adoptado como hija, porque sus padres habían muerto, eso dice la historia. Y la cuidó. Y Mardoqueo, pues vemos, hermano, que aportó
en tiempos oscuros para Israel, aportó un beneficio grande que impidió que el pueblo de Israel fuera eliminado. Tú y yo, siendo fieles a Dios, hermanos, podemos mantener que nuestros hermanos que anden descuidados, Dios los guarde. Tus oraciones, tu compromiso, tu seriedad, que tú vengas a las reuniones, tú no te preocupes. Habrá a lo mejor muchos que no quieren venir entre semana a las reuniones. Tú déjalos, tú ven y alaba a Dios. Unos no vendrán porque no quieren, otros porque no pueden. No lo sabemos, no somos jueces, pero lo importante es que tú sigas fiel como Mardoqueo, como Esther, porque a través de estos parientes Dios protegió a todo el pueblo en ese tiempo, en esa tierra. Y tú has venido a España para que Dios, a través de tu vida, amén, sea glorificado. En primer lugar, usted no venga aquí a ganar dinero, usted venga aquí a servir a Dios, que Dios le dará el dinero, amén. Y se gozará en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más. Bendecimos y proclamamos tu nombre. Te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús.